Usted está escuchando Hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Regresamos a su espacio Hacia una cultura de defensa de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Las frecuencias por la cual usted no sintoniza, la 106.9 FM, si se encuentra aquí en la capital de Santo Domingo. Pero si está en cualquier otra provincia, también lo puede hacer en la 102.7. Y si está en cualquier parte del país, pero también del mundo, puede también sintonizarnos por el internet a través de www.hifa.mil.do. Les decía, antes de irnos a nuestra primera pausa, que hoy vamos a tener aquí un conversatorio. Tengo acá un panel que me distingue de expertos en derechos humanos, que además son docentes en la materia y que son miembros de la hermana Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que hablaremos sobre las regulaciones del uso de la fuerza de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Con nosotros está la capitán de fragata, Cristina Espinal, de la Armada República Dominicana, la licenciada Meldy Sánchez y el licenciado Aníbal Marte. Así que buenos días, estimados amigos y compañeros. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos los que escuchan este prestigioso programa, ¿verdad? Gracias por invitarnos a participar en el mismo. Merdy, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, Manuel. Primero, gracias al Señor, ¿verdad?, por un día más de vida, y de igual forma, muchas gracias por la integración a este conversatorio. Muy buenos días, República Dominicana, Manuel, Cristina, Meldrick. Sentirme en casa, eso es algo importante, y ser parte también de este programa, porque pertenezco a la familia EGAE también como egresado de la misma, y es un honor estar aquí acompañándolos a ustedes como Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos en su programa Hacia una Cultura de Defensa. Y estamos prestos para contribuir con el programa del día de hoy. Claro que sí, muy interesante este tema. He recibido retroalimentación ya cuando le he comentado algunos contactos que vamos a tratar este tema, porque a la gente le interesa conocer precisamente cuáles son las regulaciones que existen para que una persona, un funcionario, un policía, un militar que está prestando servicio en labores de seguridad ciudadana, para cuándo puede usar un arma de fuego, cuándo no, qué métodos puede utilizar, y es un tema que apasiona. Pero primero que todo, quiero hacer la pregunta porque el título del tema a la gente le llama la atención, porque yo no digo directamente un militar, un policía, y digo funcionario encargado de hacer cumplir la ley. ¿Qué sería un funcionario encargado de hacer cumplir la ley? Bueno, Manuel, realmente para nosotros adentrarnos en este tema, tenemos que tener la certeza, ¿verdad?, y de que tenemos un equipo, tenemos miembros, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, que tienen esa función. Todo miembro que está ejerciendo esta función está regulado, como muy bien dice el tema que nosotros vamos a tratar. Y es que hoy en día todas las fuerzas de seguridad de todos los países, no solamente de República Dominicana, se enfrentan a diferentes desafíos realmente hoy en día. Son muchas cosas que estos miembros, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, tienen que enfrentar. Por tanto, tienen que tener una regulación, porque la sociedad civil muchas veces no entiende la labor que se ejecuta, y por eso deben de existir esas regulaciones que nosotros vamos a ir detallando en la medida que vamos a ir desarrollando pues esta intervención. Y para responder a tu pregunta, pues el funcionario encargado de hacer cumplir la ley es aquel funcionario que está investido realmente en esas funciones de regular, de enfrentarse a la sociedad civil, de respetar y garantizar esos derechos humanos que todos conocemos, ¿verdad?, y que están ahí presentes y que deben de estar siempre a prima fase, vamos a decir, que tienen que estar ahí, latente. Y esta persona, este funcionario encargado de hacer, que somos todos los que ocupamos, pues, una función dentro del Estado, recordando que el Estado es el garante de los derechos humanos, ¿verdad? Esas garantías jurídicas establecidas en nuestra Constitución, nosotros somos los responsables de garantizarla. Entonces, por tanto, somos todos aquellos que estamos envueltos pues en este deber ser, ¿verdad? Claro, y corroborando con lo que dice Cristina, en el mismo orden, ¿no?
Todas las personas que prestan servicio para el Estado somos funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Cada uno en sus diferentes vertientes. Por ejemplo, un maestro de escuela, un director de escuela, es un funcionario público encargado de hacer cumplir la ley. Bueno, ¿cuál ley? La de educación. Pero en el contexto que nosotros estamos abordando en el día de hoy sobre el funcionario público encargado de hacer cumplir la ley, no es más de conformidad con los estamentos regulatorios, aquella persona que tiene la facultad para poder emplear medidas privativas de libertad. Le hace policía, el militar, el fiscal, el juez. Esos son los funcionarios en el contexto de lo que estamos tratando en el día de hoy, los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Exacto, Aníbal, Sin importante, embargo, señalar que aunque todos somos encargados de hacer cumplir la ley, Ujú. solamente la policía, los agentes de la policía son los que tienen la facultad de arresto y detención de una persona. Tenemos que tener eso claro. Pero en ese sentido, los militares, aunque nuestra misión primordial no son las labores de la ciudadana, en situaciones específicas o funciones específicas, tenemos también la autoridad, precisamente por esas funciones, de aprender o de arrestar a una persona. Por ejemplo, hay miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan en la Dirección Nacional de Control de Drogas o trabajan, por ejemplo, en los cuerpos especializados, CESAC, Sí, CESEC. por eso se han creado esos cuerpos Ajá. especializados realmente, para de una manera u otra garantizar, Legitimar. a esos funcionarios, ¿verdad? Encargados de hacer cumplir la ley, que tienen ese contacto directo con los civiles, con la ciudadanía, poder respetarle ese deber ser, esos derechos fundamentales. Inclusive en esa misma línea que tanto tú, Manuel, como Cristina han abordado, también es bueno especificar que también existe una excepcionalidad al arresto. Y es que un civil, un ciudadano puede arrestar, arrestar no, vamos a cambiar la palabra, puede detener a una persona que está cometiendo un delito o un crimen hasta tanto el agente policial llegue. Ahí existe una excepción a la detención con respecto al deber ciudadano. Y qué bueno que tú planteas la definición, o sea, de la detención y el arresto. O sea, son dos momentos legales diferentes, o sea, y tienen una implicación jurídica distinta. Así es. Tanto la detención como el arresto. Así Entonces, es. en el caso de la policía, podemos hablar que puede aplicar la detención. Exacto. La detención. ¿Y cuál sería O sea, la diferencia para entrar en contexto? Porque en Sí. este caso, Mel, Bueno, en este caso, el arresto procede ya cuando hay un delito que se está cometiendo de manera fragante o si no por una orden judicial. Exacto. Ahora bien, la detención procede cuando existe, por ejemplo, un llamado de que se comete un delito y momentáneamente, por segundos, minutos, detienen a las características que se han especificado del ciudadano. Eso es lo que se llama, por ejemplo, hay un llamado por la radio de la policía, que un carro marca X, color X, está envuelto en una comisión de un delito o de un crimen. Entonces, la policía comienza a hacer lo que se llama esos puntos de chequeo y detiene los carros que tienen ese tipo de características. Las personas que van al interior del vehículo en ese momento son detenidos porque están siendo privados del uso de su derecho, del disfrute de su derecho al libre tránsito de manera momentánea. Esto no quiere decir que exista en contra de ellos un proceso abierto, que es lo que se diferencia de lo que es la detención y de lo que es el arresto. Ya cuando tú estás arrestado, ya hay una ejecución de un hecho. De un hecho, exacto. Interesante. Y para eso exactamente están todas las regulaciones, Aníbal, Claro. de las cuales nosotros vamos a estar hablando, ¿verdad? Esos instrumentos internacionales que tienen el fundamento para eso. Claro que sí. Entonces, la pregunta que muchos esperan. ¿Cómo se determina la proporcionalidad en el uso de la fuerza y de manera muy particular en armas de fuego durante un procedimiento con civiles, con individuos sospechosos, qué sé yo, o grupos que representan una amenaza al orden público? Bueno, la proporcionalidad en el uso de la fuerza se determina evaluando la amenaza percibida y respondiendo con la cantidad de fuerza necesaria para mitigarla, evitando el uso excesivo. Es decir, yo soy un agente del orden y hay un ciudadano que yo quiero hacer una detención y quiero hacer una medida policial para poder garantizar el orden público o para poder investigar un hecho punible y necesito un registro, por ejemplo. El ciudadano se niega al registro, pero el ciudadano también porta un arma de fuego. Y yo
como miembro de la fuerza del orden, también tengo un arma de fuego y entonces quiero hacer el debido proceso del registro y todo lo demás. Él, evitando el registro, hace uso del arma de fuego y saca su arma de fuego. Ya yo me siento amenazado. Y ahí está en juego mi vida y la de las demás personas que están puestas a mi custodia o a mi cargo, a mi cuido. Entonces yo debo, por esta obligación, repeler la acción. Hay una concomitancia de medios, hay una igualdad en el medio utilizado tanto de él para repeler para evitar la acción policial, y yo tengo la misma arma que él para repeler la agresión. Ahí hay una proporcionalidad, pero no es menos cierto que la proporcionalidad puede existir, no solamente cuando las personas enfrentadas utilizan las mismas armas, sino hay que ver qué daño puede causar esa otra arma. Una piedra puede quitarle la vida a una persona. Claro. Un palo puede quitarle la vida a una persona. Entonces, si yo lo que tengo en el momento de un cuchillo, un arma blanca, al momento de yo defenderme, lo que tengo es mi arma de fuego, aunque tú tengas una piedra, lo que hace la proporcionalidad no es el tipo de arma en este caso, sino la amenaza, el daño que puede causar. Claro, porque puede pasar el hecho de que una persona con malas intenciones tenga un arma cortopunzante y vaya a darle una estocada a alguien mortal y esté un funcionario encargado de cumplir la ley en ese momento ahí y lo que tenga un arma de fuego. Ya lo que es el uso debido es lo que marca la diferencia. Exacto. Ahí entraría la desigualdad en las armas. Exacto, pero la diferencia la marca la situación del efecto. Exacto. Que puede causar. Exacto. Exactamente, recordando, Aníbal, que existen esos principios fundamentales y básicos para el uso de la fuerza. Ajá. Sé que tú muy bien detallas que es la proporcionalidad, ¿verdad?, en el momento, pero también están los otros principios que nosotros también tenemos que tener en cuenta, como la necesidad y la legalidad en ese momento. Y recordando también que nosotros, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, esa fuerza letal, como nosotros le llamamos en acción, a sabiendas de que es el último recurso, como muy bien Aníbal explica, en esa proporcionalidad de armas, nosotros vamos a ver hasta qué punto nosotros podemos llegar a lo que es la fuerza letal, ¿no? Exactamente, a la fuerza letal. Porque eso es una situación que se da bastante clara. Si yo tengo la pistola y usted tiene la piedra, la misión mía es neutralizarlo. Yo no puedo, ahí es donde implica lo que es el uso correcto de la fuerza. O sea, yo no, lo que tengo para defenderme es la pistola, pero tú tienes un machete, tú tienes un cuchillo. Es igual de letal el cuchillo, el machete, que la pistola, porque tú le puedes quitar la vida a una persona con un cuchillo o un machete, al igual que con un disparo. Pero yo lo que tengo es que cuidar, en este caso, el uso del arma. Yo puedo tener la ventaja de poderte neutralizar a distancia. Exacto. Entonces, yo lo que puedo hacer, no te voy a dar un disparo en la cabeza, no te voy a dar un disparo en el pecho, porque ahí la intención sería muy clara, muy evidente, que es la de quitarte la vida y no de neutralizarte. Entonces, tengo que darte un disparo en una zona que no sea tan vulnerable, a pesar de que toda la zona, tú como médico lo sabes, Cristina, claro, que un disparo hasta en una pierna puede quitarle la vida a una persona de conformidad con lo que lesiona. Hay una vena por la arteria. Claro, te puede ocasionar una hemorragia interna. Exacto. Y la persona te puede entrar en un shock hipovolémico. Exacto, pero ahí el momento lo marca. O sea, yo te doy un disparo en el hombro o en el brazo para que tú sueltes el cuchillo. Automáticamente soltaste el arma, ya la amenaza está prácticamente controlada hasta que yo pueda esposarte y reducirte a la obediencia, ¿no? Pero aquí entra un papel bastante interesante en cuanto a lo que es la evaluación de un hecho punible ante los tribunales de la República. Un disparo en la cabeza es señal de que tú no me hiciste ese disparo, la intencionalidad de quitarle la vida. Inclusive en teoría del delito se llama el dolo. El dolo. La persona actuó con dolo y con voluntad para cometer el delito. Pero en aspectos investigativos, digamos, quizás estoy entrando un poquito a otro tema, pero ilegales, porque se da el caso de que la ley no podemos ser tan legalistas. Ok, él tiene un cuchillo, él tiene una pistola, y la gente dirá, bueno, no es proporcional. Pero... No. Es proporcional. Lo que digo la gente dirá. Lo que es el daño causado es lo que no es proporcional. Exacto.
Pero la proporcionalidad de tu poder defenderte y de tu repeler la agresión Pero ahí voy. es proporcional. Ahí Lo voy. que no hay igualdad de medios. Exacto, ahí voy la defensa. Sí, que hay que Eh, aclarar Lo que, no hay, esa lo, que, parte. lo que no hay igualdad de medios. Hay que Exacto, aclarar el Como medio. dijimos anteriormente, la desigualdad en las armas. Pero lo que quiero es llevar a lo siguiente. Se da el caso de que un individuo amenazante tiene un arma, digamos, no de fuego, un arma letal, en caso un arma punzocortante, Ujú. pero digamos que en este caso la autoridad tiene los medios para poder neutralizar, bueno, no sé si sería neutralizarlo, Sí, podríamos decirlo. impedir que cometa la acción, Claro. sin hacer uso de la fuerza. Claro, neutralizar. No, O no, sea, no. Ajá, sí, digamos, continúa. sin hacer uso de la fuerza en el sentido del arma letal, me refiero. Ah, ok. Fuerza letal. le Exacto, la llamamos. fuerza, Fuerza la letal. fuerza letal, la fuerza Ok. letal. Porque quizás esa persona tiene una distancia considerable donde la autoridad puede, por medio quizás de refuerzo o de la persuasión, evitar que cometa una acción quizás delictiva que esa persona quiere cometer. En ese caso, yo pienso que la primera, y eso lo establece la personalidad, primero la verbalización, el usted poder persuadir a esa persona de que desista de su intención antes de, porque lo que quiero cuidar es lo siguiente, que la gente entienda que por el hecho de que una persona saca un cuchillo se le puede disparar. No, no. O sea, esa no es la primera Hay opción. pasos. Esa no es la Y primera opción. eso lo maneja a la Exacto. perfección Cristina. Sí, La pirámide. exactamente. Nosotros, para esta situación, hay, como dice Aníbal, pasos, procedimientos que el policía, la agente policial debe de conocer y que debe aplicar. Entonces, inicia con lo que es un enfrentamiento, ¿verdad? Una verbalización del sospechoso, porque hasta el momento es un sospechoso al cual se está enfrentando el agente policial o el funcionario encargado de hacer cumplir la ley en ese momento. Investigar por medio de la verbalización qué está pasando ahí, en ese momento, en esa situación, en el lugar del hecho. Luego se siguen técnicas que por el entrenamiento la gente conoce, que le permite entonces poder actuar con ese sospechoso sin tener que llegar al uso del arma o a la fuerza letal. Y son características, nosotros para eso tenemos entrenamiento, ¿verdad? Tú recibes un entrenamiento, una capacitación para tú poder enfrentar eso. Y a medida que se va repeliendo, que esa persona va actuando, así mismo va a ser la reacción de la gente. Eso es una cosa... Es una escalera. Exactamente, es como decir, dependiendo de lo que tú hagas, yo voy a actuar. Claro, tú comienzas verbalizando, o sea, la conversación es importante en todo momento de la detención, o sea, tú mantener ese contacto con el sospechoso, mire señor, yo soy fulano de tal, agente de la policía o del ejército, identificarse, si tú no estás vestido, debidamente ¿verdad? identificado, porque toda persona que pueda emplear medidas privativas de libertad está obligado a identificarse. Eso es un mandato constitucional. Y es un derecho que Y es tiene un toda derecho- la persona saber quién lo detiene Y y el por por qué. qué razón lo están deteniendo. ¿Y por qué lo están deteniendo? Exacto. Entonces, ahí en ese estadio, todo va bien, estamos conversando. Ya la segunda fase sería entrar en confianza más cercana con el individuo. Porque hay una forma de que yo te tiendo el brazo, te pongo la mano en el hombro. Si tú me lo permites, ya estamos es como en confianza. Como o sea, nosotros decimos, esos pasos, la cooperación, La cooperación del en ese sospechoso. paso ahí es la cooperación del la sospechoso. cooperación pasiva. Exactamente, del sospechoso, cómo actúa, cómo responde, cómo se mueve. Porque el agente policial tiene esa capacidad, ¿verdad? Por el mismo entrenamiento de conocer esa característica que tú me puedes decir a mí, si está pacífico, si está pasivo ese sospechoso, o si ya se está convirtiendo En en una una resistencia amenaza, activa. en una persona ya activa, una reacción activa, una persona ya agresiva. Y así entonces yo voy a ir. Así va subiendo. Es decir, percepción del riesgo. Exacto. ¿Cómo nosotros vamos a percibir ese riesgo? Y en la medida en que va subiendo de color, así mismo van subiendo en la misma proporción, va subiendo la intensidad de repeler la amenaza. Yo puedo utilizar armas para neutralizarla, como gas pimienta, un taser, que es esa pistola electrónica, una macana, que como le llamamos aquí en República Armas no Dominicana. letales. Armas, todas son letales. Lo único es que unas Menos son letales, unos menos son letales. menos que otras. Ahí, pero todas son letales. Es la demostración de la fuerza que se va a Exactamente. especificar ahí. Si va a ser esa fuerza no letal o si va a ser letal. Exactamente. Hasta llegar al último recurso, Exactamente. que es el uso del arma de fuego,
que sería en el caso de un caso extremo, en este caso. Que es lo que no queremos llegar. Claro, por Esta pirámide, como nosotros le decimos, tiene que mantenerse. Lo lógico es que se mantenga simplemente en la resistencia pasiva. Eso es lo mismo. Prácticamente. Que ahí va mucho de la mano lo que es la planificación en el caso del entrenamiento. O sea, tú te entrenas, pero tú también a la vez debes planificarte mentalmente Claro. en fracciones de segundo, porque la planificación y la coordinación son fundamentales para garantizar las operaciones policiales que se lleven a cabo de manera segura y efectiva, minimizando así el riesgo de confrontaciones violentas. Exacto, y que para eso nosotros siempre tenemos que tener, Aníbal, esos 5 principios básicos del uso de la fuerza, que no se pueden quedar atrás. La proporcionalidad, la legalidad, que es el uso de la fuerza, debe estar dirigido a lograr que un objetivo legal. Exacto. Que tenemos esa responsabilidad de que ese acto sea legal realmente, lo que nosotros estamos ejecutando en ese momento. Esa necesidad primero de verificar si hay otros medios disponibles para nosotros salvaguardar la vida y la integridad física de la persona. Tenemos que nosotros estar pendientes de eso, que nuestro objetivo sea salvaguardar la vida, Claro, sobre todo. Y en ese sentido también, con lo que decía Aníbal, del tema de la planificación, generalmente las operaciones tanto militares como policiales no se dan de manera fortuita, se dan con una planificación, una inteligencia, una información de qué amenazas se pueden encontrar, y en base a esas amenazas pues se da el equipamiento para poder responder a diferentes eventualidades. Pero mira eso que tú dices, que no se dan de manera fortuita, eso depende. Se puede dar, claro. Porque tú puedes, cuando tú sales a hacer un arresto y andas buscando un sospechoso de un crimen o un delito, tú no planificas dónde lo vas a encontrar. O sea, tú sales a buscarlo y lo encontraste en un colmado, lo encontraste en una calle, lo encontraste en cualquier lugar. Y donde se da el encuentro es donde tú debes de accionar como agente del orden. Entonces tú vas a querer practicar la detención en ese momento. Y todo depende del nivel de reacción que ese individuo tome a lo que tú quieres hacer, la medida que tú quieres imponer en este momento, que sea la detención como agente del orden. Entonces, si tú tienes un sospechoso que lo que hace es reaccionar de manera violenta, pues tú indiscutiblemente tienes que resguardar tu vida y resguardar la vida de los demás. Entonces, tienes la necesidad imperiosa de tener que utilizar las armas también, porque ahí es lo que estamos hablando. Muchas veces es ponerlo como cómodo y ver a la gente del orden que está cumpliendo con su misión, con su misión, y no se mide que él también se ve en riesgo de perder su vida y que debe repeler la agresión. Exacto. Entonces, claro. O la de un tercero. O la de un tercero también. Y ahí entran entonces los otros principios, que es el de la precaución, Aníbal. Exacto. Y de la responsabilidad que debemos tener nosotros como agentes del orden, del mantenimiento del orden, ¿verdad? En el cumplimiento de la ley, que siempre tenemos que nosotros salvaguardar esos derechos de esos ciudadanos. Porque siempre escuchamos, ¿verdad?, a las personas decir que los derechos humanos, que un delincuente no tiene derecho. Claro que tiene todos sus derechos, sí, porque es un ser humano. Claro. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso al momento de nosotros actuar con ese sospechoso. Esa persona cometió un delito, ¿verdad? Si se agarra ahí en el momento, cometió un delito, pero hasta que no se le haga su debido proceso y no se lleve ante la ley, ¿verdad? Ante los tribunales, es un sospechoso todavía. No podemos nosotros, por el mero hecho de que decir que es ya culpable, que es culpable. Desde el momento del arresto, hacer el juicio y declarar la culpabilidad. Donde toda persona, escúchame, Manuel, en esa misma línea de Cristina, donde toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta tanto tenga una sentencia condenatoria, pero que esa sentencia condenatoria adquiera la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que sea definitiva, que no tenga ningún tipo de vía abierta para incurrir en un recurso. Y en ese sentido, porque estoy en esa misma línea, quiero preguntarles precisamente cuáles son las medidas que se deben tomar
para poder respetar precisamente esos derechos de esas personas al momento de ser aprendidos. Porque, y voy a poner el caso quizás que ha pasado en situaciones de que, y mucha gente así mismo lo juzga. Esa persona estaba ya detenida, sin embargo se le golpeó, por ejemplo. Ese tipo de cosas son legales, no son legales, o sea, me refiero en el sentido porque es bueno que lo hablemos para que el ciudadano precisamente conozca su derecho. Bueno, es que mira, los derechos de las personas deben de protegerse en todo momento, durante la detención y el arresto, incluso durante situaciones que puedan involucrar el uso de la fuerza, el arma de fuego, asegurando tener un tratamiento justo y respetuoso. Entonces, que debe existir un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden público y la protección de los derechos civiles y humanos durante el uso de la fuerza de armas de fuego por parte de la fuerza del orden. Entonces se logra mediante el respeto a los principios que Cristina establecía de legalidad, proporcionalidad, necesidad y no discriminación. Entonces esos principios deben de estar claros al momento de un agente del orden actuar. Entonces, como bien tú lo señalas, ya después que una persona está sometida a la obediencia, no existe la necesidad de usted tener que infringir castigos o darle un trato cruel o degradante a esa persona después que ya está sometida a la obediencia. Es aquí donde entra un sinnúmero de principios que están contenidos en la Constitución de la República, como el respeto a la dignidad humana, el respeto a la no tortura, a recibir un trato digno, la integridad física. Entonces, esos son principios constitucionales que deben de ser respetados por todo funcionario público encargado de hacer cumplir la ley. Yo no te digo que en la praxis existan momentos de que se cometen excesos. Entonces, hay que establecer responsabilidades cuando eso sucede. Y entiendo que las instituciones son las encargadas, son las llamadas a corregir ese tipo de situación cuando se presentan, cuando uno de sus miembros actúa en desapego a la ley. Y tú sabes, Aníbal, que los estados se comprometen, tenemos que tener eso en cuenta, a respetar los derechos humanos sin discriminación alguna, a través de todos esos convenios y esos tratados internacionales de los cuales los países son garantes, ¿verdad? Signatarios, que han firmado y que han ratificado esos instrumentos internacionales, que es lo fundamental en todo esto, todas estas situaciones de protección de los derechos humanos. Inclusive existen casos en el cual el agente policial desproporciona esa medida y la integridad física del ciudadano se ve tan y tan afectada que al momento de presentarlo ante un juez, evidentemente antes de llegar al destacamento, al menos eso lo hacen en el Distrito Nacional, antes de acoger a ese detenido o ese arrestado, ya en este caso, en el Palacio de Ciudad Nueva, en la cárcel preventiva, lo primero que hacen es que lo evalúa un médico. Importante. Inmediatamente lo evalúa el médico, que es el médico legista del INASIF. Entonces, automáticamente se le presentan pruebas al juez de que el agente policial fue desproporcional al momento del arresto y agarró y vulneró esa integridad física de ese ciudadano. Ese arresto es pasible de ser nulo. Wow. Aunque haya sido legal. En principio, claro, aunque haya sido legal, se puede declarar nulo. ¿Por qué? Porque fue arrestado la persona con vulneración a derechos fundamentales. Inclusive, la medida de coerción hasta también se declara la nulidad. Aunque el proceso siga abierto, entonces ese ciudadano que cometió en principio, que se presume un delito o un crimen, entonces va a estar frente a la acción de la justicia, pero sin ningún tipo de medida de coerción. ¿Por qué? Porque el agente policial, al momento de su arresto, vulneró derechos fundamentales. No es que se extingue, no es que se extingue. No. La medida de coerción no procede la medida de coerción. Se le da una libertad pura y simple, se anula la solicitud de imposición de medida de coerción, pero el proceso queda abierto. Y el Ministerio Público entonces lo que hace es que tiene 6 meses para investigar y depositar acusación. Pero eso está, perdón, Manuel, que eso está dentro de esa garantía que el Estado debe de dar. Del principio de legalidad. De la obligación de hacer, es decir, de adoptar medidas legislativas primero, ¿verdad? Prevenir, investigar, sancionar y reparar cuando se comete
por un ejemplo, en este caso, una violación de derechos de una persona que esté arrestada o detenida. Pero en este caso lo que se anularía sería la prisión preventiva. Porque, por ejemplo, si hay un proceso abierto... Pero lo digo por lo siguiente, porque esa persona bien, quizá por una condición de deterioro físico, no puede ser recluido en una celda, pero esa persona tiene un proceso abierto, una suposición de un hecho, y esa persona bien se puede sustraer del proceso. Yo te voy a poner un ejemplo. O sea, digo, pero puede impedimento de salida. Yo te voy a poner un ejemplo. No procede la imposición de la medida. Nada. No. Yo te voy a poner Son 7 medidas, antes que Aníbal ponga el ejemplo, son 7 medidas de coerción que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal. Entre ellas está la prisión preventiva, arresto domiciliario, la garantía económica, impedimento de salida, presentación periódica, uso de grillete. El grillete, y de igual forma que sea una persona que lo vigile. Pero en este caso que pusimos anteriormente, no procede a imponer ninguna de las 7. Y mira, en este caso que te voy a poner como ejemplo, una dama transitando por la avenida 27 de febrero es detenida por una patrulla policial. Dentro de esa patrulla policial registra a la dama. Y dentro del registro que le hace, el cacheo, el registro personal, penetran a su parte íntima y encuentran dentro de su ropa interior porciones de cocaína o de presunta droga. Y se llevan a la persona arrestada. Encontraron la sustancia. Pero se consiguió se consiguió el ilícito de manera legal. Legítimo. No. ¿Por qué? Porque lo que te dice la norma es que una femenina es registrada o requisada por otra mujer. Femenina. Un hombre es requisado por un hombre. Una mujer es requisado por una mujer. Se consiguió el ilícito, sí, está la droga. Pero ¿se consiguió de manera legal? No. Es lo que Melody te señala. Entonces, en este caso, la joven es puesta en libertad pura y simplemente sin que se le imponga ninguna medida, pero no desaparece la infracción. No. El Ministerio Público tiene 6 meses para seguir investigando sobre el caso, y cuando él tenga los 6 meses ya vencido o por vencerse, va a presentar acusación en contra de la dama, porque realmente estaba en posesión de sustancias prohibidas. Entonces, es lo que yo quiero que la gente pueda manejar eso. Y en ese, quiero retrotraerme a una parte inicial, cuando hablábamos de la definición del funcionario encargado de hacer cumplir la ley. En el sentido de que es el funcionario, en principio, en el contexto de lo que hablamos, que tiene la autoridad para arrestar o detener. Pero para quizás no dejar en el aire las interpretaciones. En el caso de los hombres de uniforme, tanto militares como policías, estas detenciones o arrestos o privación de libertad, para ponerlo en general, ¿cuáles son los plazos que estipula la ley? O sea, por ejemplo, un agente de policial me detiene, tiene la autoridad para hacerlo, para detenerme, llevarme a un destacamento policial. ¿Por qué tiempo legalmente yo debo permanecer ahí? Mira, ¿o puedo permanecer al ahí? momento de tú arrestar al ciudadano, tienes 48 horas. Bueno, en principio se dice, usted tiene 24 horas para establecerle al Ministerio Público que usted tiene una persona arrestada. Y el Ministerio Público tiene 24 horas para presentarlo al juez. O sea, ahí viene el plazo de las 48 horas. Inmediatamente el ciudadano es arrestado. A partir de ese momento se empiezan a contar 48 horas. Y si en 48 horas no se presenta la persona, no la solicitud de imposición de medida de coerción, porque nosotros aquí en nuestro país tenemos la mala costumbre de que el Ministerio Público presenta la solicitud y luego, después que se fije la audiencia, presenta al ciudadano, y no es así. El artículo 40.5 de la Constitución te manda, una vez usted arresta a la persona, tiene 48 horas para que esa misma persona usted la presenta ante el juez. Entonces, ese es el plazo que se debe de utilizar. Claro está. Si pasa del plazo de las 48 horas, entonces ahí obligatoriamente interviene lo que es una acción de habeas corpus para poder proteger el derecho a la libertad, porque ya ese arresto se volvió primero arbitrario y se volvió ilegal. Es que este plazo de las 24 horas de presentación al Ministerio Público, yo entiendo que es inmediatamente hay una detención. Deben de comunicarlo al Ministerio Público. Exacto. O sea, no es que existen, como dicen muchos, 24 para la policía, 24 para el fiscal. No, son 48 en sentido horas general, y usted tiene que presentarlo en las 48 horas. O sea, no es que existen 24 para la policía. No. La policía tiene la obligación
de inmediatamente existe un arresto y lo llevaste a un destacamento, tiene que informar al Ministerio Público para que él inicie sus acciones. Claro, porque en cada destacamento hay un ministerio público asignado. Es que el encargado de la investigación es el Ministerio Exacto. Público, no la policía. Exacto. No la policía. La policía es un auxiliar de la justicia. Auxiliar de la justicia. Un auxiliar de la justicia. en Mira, este caso. el tiempo se nos agota y yo quiero... Tan pronto. Sí, esto es rápido. ¿Cómo Manuel. va a ser? Pero Bueno. vamos a seguir dando una reflexión final, pero quiero antes, para que la gente que quizás quiera ampliar los conocimientos, sobre todo el tema del uso de la fuerza, que yo sé que es un tema muy, muy interesante, como dije al principio. Y el concepto claro, como Meldri lo expresaba, Manuel, de lo que es un arresto y de lo que es una claro. detención, porque ahí las personas se confunden mucho. Lo usan con- indistintamente. Exactamente, con los dos Sí, conceptos, que claro. no es lo mismo. Pero quiero que usted, que nos escucha, que le interesa ampliar sobre estos temas, que busque el código de conducta Del para funcionario funcionarios encargados de encargado de cumplir la hacer- ley, que es precisamente un estamento Un emitido. instrumento legal. De la eh, Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Es emitido. así. Usted lo en Google aparece, usted lo pone y también en nuestro país, le comentaba precisamente a Aníbal, fuera Claro. del aire, que también en nuestro país hay una ley que fue promulgada en el 82. Me refiero a la ley 672 del año precisamente 1982, que reza a sí mismo, que establece el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero ya ese es nacional. No, También lo puede y si quieren buscar. aprender un poquito más, diríjase a la Escuela de Derechos También, Humanos. también. De graduado en Derechos Humanos y Derecho Exactamente. Internacional Ahí- Humanitario. Ahí le daremos, ¿verdad?, más Sí. ampliación, porque el tiempo en la radio es sumamente corto. Es así, así que Para un nada. tema tan interesante Y hay como muchos este. cursos, talleres, seminarios que imparte nuestra Que escuela. hay que decirlo también, nuestra escuela, digo nuestra escuela, pero también soy parte de la Sí. Escuela de Derechos Claro, Humanos. claro. Sí. Está inmersa en el proceso también de, la comandante Cristina puede hablar de eso, de formación precisamente de agentes policiales. Ahora con el proceso de la reforma educativa que tiene la policía, la Escuela de Derechos Humanos está activa impartiendo a conscriptos y también y ya agentes propiamente ya que están en las labores. Qué en bueno estos que lo temas. señala Manuel. Realmente estamos llevando una capacitación en derechos humanos y convivencia ciudadana. Nos encontramos en lo que es el Centro de Capacitación de la Policía Nacional en Gaspar Hernández. Tenemos allá unos 800 reclutas, ¿verdad?, conscritos que están tomando esta capacitación en esta área y en otras áreas del saber, porque con lo que quiere la Policía Nacional de la reforma policial, realmente es ese cambio, ¿verdad?, que se vea en la sociedad con los futuros agentes policiales que van a ir surgiendo. Y en nuestra escuela también estamos formando otro grupo de 180 policías. Ya estos son sargentos, cabos, rasos que están cogiendo esta capacitación en derechos humanos y convivencia ciudadana y valores democráticos. Los guardias viejos, como le llaman. Exactamente. Policía viejo en este caso. que ha En este caso, policía viejo. que para mí ha sido una experiencia maravillosa, aunque viajo todas las semanas para Gaspar Hernández junto con el equipo a dar esta instrucción. Estos jóvenes están ansiosos realmente de conocimiento y uno se sorprende realmente porque son bien jóvenes, 16, 17, Entre 18 25 años. exactamente. Bueno, Medri también está Estamos por allá participando por también. ahí. Ya son de Pero es parte de la Sí. reforma. Es parte de la Parte de la reforma. reforma Es parte de la somos. reforma. El interés del alto mando y en este caso de la autoridad suprema, de que los miembros de la policía pues reciban una capacitación adecuada y un entrenamiento adecuado para estar apegados siempre en su accionar a las normas de la protección de los derechos humanos y la dignidad humana. Y como decía la comandante, cualquier policía que nos escuche, o persona en general, no solamente tiene que ser policía militar, que quiera aprender, tenemos nivel maestría, especialidad, diplomados y cursos en esta formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Yo creo que como reflexión podemos decir que las personas deben de ser responsables al momento de actuar con un arma de fuego. Usted tiene un arma de fuego y usted debe ser responsable haciendo uso de la misma. No hacer un uso alegre del arma de fuego en razón Apegado a la ley. de que debe Apegado tener a la una ley. consecuencia legal al momento de usted utilizarla de una manera injustificada. Piense bien antes de actuar. Usted, militar, policía, civil también. O sea, no solamente debemos dejar la responsabilidad a la gente encargado de hacer cumplir la ley, sino usted también como ciudadano debe de pensar al momento de utilizar cualquier tipo de arma, no solamente el arma de fuego, sino cualquier tipo de arma letal. Entonces, evitar el conversar es lo importante, el diálogo es lo importante en este caso. ¿Es así? No sé si quieren también dejar alguna reflexión, comandante Cristina y Meldri. Sí, exactamente, Sí. como dice Aníbal, tratar de nosotros estar
apegado a las normas, ¿verdad? Apegado a la ley que están ahí y que debemos de respetarla y garantizarla como parte del Estado que somos, representantes del Estado, para evitar entonces los daños, ¿verdad? Merdi, que después vienen atrás del mal uso que le demos a nuestra alma de fuego. Así es, yo insto, ¿verdad?, a que se actúe con responsabilidad. Que se actúe con responsabilidad y, como dice tanto Cristina como Aníbal, de que todo accionar sea apegado a la ley. Porque, como bien estableció Cristina, si infringen la misma, entonces habrá consecuencias legales con respecto al funcionario que va a hacer cumplir la ley. Bueno, y de esta forma, pues agradecemos tanto a la capitana de fragata Cristina Espinal, de la Armada República Dominicana, la licenciada Meldry Sánchez, el licenciado Aníbal Marte, por este tema tan interesante. A ustedes se queden en sintonía, porque de inmediato vamos con el espacio La Voz de los Derechos Humanos. Hasta la próxima. La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos presentó Hacia una Cultura de Defensa, un espacio informativo e interactivo. Lo ves en cada barrio, en cada pueblo y en la historia. El dominicano tiene fuerza y gloria. Va con la frente en alto, el corazón marchando. Y cuando suena la radio,